No, porque, pues bueno, vamos a comenzar. Eh, Traemos una serie de temas en específico, pues bueno, son temas relacionados con Apocalipsis 2:17. Ahorita lo vamos a volver a leer para traerlo fresco y más pensando en qué momento perdemos nuestro primer amor, ¿no? Y hablando en concreto, pues es hacia Dios, hacia todo lo que Él significa y cómo tenemos que ser para Él, ¿no? No para los hombres, para Él. Entonces, si quien tenga su Biblia, vamos a recordar eh, Apocalipsis 2:17. Si me permiten, se los leo. Así dice la palabra de Dios. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Y este versículo nos sirve de entrada para titular nuestra charla entre mujeres del día de hoy, que se titula ¿Qué es el amor? ¿Libertad o esclavitud? O el amor, ¿no? El amor, ¿qué significa para nosotros? ¿Libertad o esclavitud? Recuerden que es una charla, así que es interesante que vayamos como teniendo este intercambio de ideas. Y para comenzar, pues ponemos esta pregunta, ¿no? Es importante que contextualicemos que probablemente nos podamos sentir tristes, preocupadas, angustiadas, agobiadas por algo que estamos pasando. Sin embargo, pues bueno, este momento es pensado en que qué tanto del amor o de ese amor a Dios, eh, en qué momento lo olvidamos, ¿no? Olvidamos nuestro primer amor. O a lo mejor valdría la pena también recordar, ¿no? En qué momento fue ese primer amor. Eh, Hay veces yo siento que habrá quien hasta se olvida, ¿no? ¿Cuál fue tu primer amor? No, no, ya ni me acuerdo. Pero yo creo que es parte de esto, que tengamos claro que es algo digno de recordar, que prevalezca y que lo mantengamos. Y pensando en que si nos ganó la rutina, la cotidianidad, o ya somos mecánicas, ¿no? A lo mejor ya vamos a la iglesia de forma mecánica, nada más pues porque sé que tengo que ir cada domingo, porque está escrito en la Biblia, por eso voy. Entonces, a lo mejor ya caemos en lo mecánico, ¿no? En lo rutinario, que para algunos es así como sin sabor, ¿no? Ya como que se pierde esa chispa, ese entusiasmo, esa motivación, o ya no se nos ilumina tal vez el rostro, ¿no? Pero yo estoy segura que estoy haciendo lo correcto, porque estoy congregándome cada domingo para escuchar la palabra de Dios. Yo estoy haciendo lo correcto. Ok, pero el punto es cómo lo estamos haciendo, ¿no? No sé si hasta aquí alguien quiera preguntar, alguien quiera contestar esa pregunta, ¿no? Para ustedes, ¿qué es el amor? ¿Libertad o esclavitud? Sería interesante escucharlas, amigas que nos acompañan, hermanitas en Cristo, ¿qué se les viene a la cabeza cuando hablamos de si el amor es esclavitud o libertad? Adelante, Maggie, por favor. Hola, buenas tardes a todos. Pues definitivamente el amor siempre va a ser libertad, ¿no? Yo creo que Dios nos llama a libertad, si hablamos de Dios. Y si hablamos de parejas convencionales, también tenemos esa libertad para poder hacer cosas, porque cuando nosotros conocimos
en la vida cotidiana, cuando conocimos a la persona con la que estamos ahora, no le impusimos nada, nos dejó ver cómo era. Y al revés, ¿no? Dejamos ver cómo éramos nosotros y no nos imponía nada. O bueno, por lo menos a la mayoría de las personas, ¿no? Entonces, creo que si tú tienes esa conexión con esa persona o con ese ser, en este caso con Dios, pues siempre vas a tener la libertad de hacer lo que quieras, pero a final de cuentas, todo en la vida tiene una disciplina, tiene un orden, y Dios es un Dios de orden, que a lo mejor nuestras concupiscencias no nos permiten actuar correctamente y por eso no lo vemos como libertad, sino lo podríamos ver como esclavitud. Incluso en el sermón de la semana pasada, ¿no? Decía Sergio, ¿realmente eres esclavo? ¿Eres libre para hacer las cosas? O estás actuando como esclavo al decir, yo voy cada 8 días a la iglesia, yo siempre cumplo, yo siempre hago esto, yo siempre trabajo, lo que decías al principio, ¿no? ¿Realmente lo hacemos con esa libertad? Y sin que estar queriendo quedar, agradar bien, agradar al de al lado o a los demás, y solamente por eso lo hacemos. Entonces yo creo que primeramente tendríamos que checar, así que autoexaminarnos con qué actitud lo estamos haciendo para determinar si tenemos esa libertad de hacer o no las cosas y de por quién las hacemos, ¿no? ¿Para quién? Porque primeramente el beneficiado es uno. O sea, cada persona somos beneficiados al hacerlo con el orden que Dios quiere, ¿no? Y también somos los perjudicados porque Dios nos da la libertad de actuar correctamente, pero si hacemos algo mal, pues también tenemos que sufrir las consecuencias, ¿no? Pues nada más. Muy bien, Maggie. Voy a jugar un poquito al, como dicen, ¿cómo le dicen? El abogado del diablo. Pero no, Maggie. A ver, no, Maggie. Yo estoy segura que yo estoy haciendo las cosas tal como lo dice la Biblia. Yo estoy comprometida. Inclusive, estoy eh, con el Ministerio de las Despensas. Yo hago, yo subo, yo bajo. Si puedo, le dedico las 24 horas a la iglesia. Estoy comprometida, Maggie. Yo estoy comprometida. Inclusive más que muchas puedo comparar, más que muchas. Yo hago más que muchas. ¿Por qué me restaría si yo hago? Hay mucho que en lo que estoy colaborando, estoy construyendo, estoy aportando como un órgano más de la iglesia. Estoy haciendo y estoy en mi papel. ¿Por qué pensaría yo que eso puede ser esclavitud? Lo haces bajo tu perspectiva, bajo tus fuerzas, bajo tus deseos carnales, no bajo el orden que Dios quiere ni en la armonía que Dios lo está pidiendo. Bueno, eso creo. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Alguien más? Es un poco aterrizando las actitudes que tenemos, ¿no? En la iglesia. Y que a veces es más por el que hago, el que hace, el que lidera, porque aquí hace mucho, ¿no? En la iglesia hace mucho, aporta mucho, para ojos de otros, pues sí, sí, Mireya se la vive en la iglesia. Pero decía Maggie algo importante, pero a lo mejor es para ojos de los hombres, ¿no? Por obras, ¿no? Pues lo estoy viendo porque yo quiero hacer muchas obras, quiero hacer muchas cosas, pero ¿cómo estará realmente mi alma? Y por ejemplo, cuando decimos, es que yo hago más que otros, a veces caemos en eso, ¿no? Comparándonos y diciendo, yo hago más que otros. Y entonces, esto nos da entrada a leer Lucas 15:11, porque esa actitud, fíjense que es algo bien curioso. Lucas 15:11, que es la parábola del hijo pródigo, al menos yo, durante mis 40 bueno, pónganle 40 años, tengo 46, pero desde que voy a la iglesia, he escuchado esa parábola. Iglesia católica y casi 20 de cristiana. Pero siempre hacemos la lectura bajo la interpretación del padre que perdona al hijo y que el hijo, ¿no? Pero siempre bajo el análisis
del hijo que se va, porque es el hijo pródigo, el hijo que se va. Pero casi, en mi caso, yo realmente nunca había escuchado el análisis del hijo que se queda. ¿Cuál es la actitud del hijo que se queda? ¿Por qué se queda? ¿Cómo se queda? Y fíjense que analizando el tema, pues llego a la conclusión de que el padre no pierde a un solo hijo, pierde a los dos. En algún momento pierde a los dos. Y curiosamente, el que regresa, pues es más digno de. Y para muchos es romper un paradigma, porque tú dirías, pues el que se quedó, pues era el bueno, pero ¿con qué actitud se quedó? Analicemos esa parábola. Aprovechando, Maggie, tienes a la mano tu Biblia para que nos compartas la lectura y quien guste acompañarnos, Lucas 15:11, por favor. Sí, Gracias. dice así la palabra. Un hombre tenía dos hijos, continuó Jesús. El menor de ellos le dijo a su padre, papá, dame lo que me toca de la herencia. Así que el padre repartió sus bienes entre los dos. Poco después, el hijo menor juntó todo lo que tenía y se fue a un país lejano. Allí vivió desenfrenadamente y derrochó su herencia. Cuando ya lo había gastado todo, sobrevive una gran escasez en la región y él comenzó a pasar necesidad. Así que fue y consiguió empleo con un ciudadano de aquel país, quien lo mandó a sus campos a cuidar cerdos. Tanta hambre tenía que hubiera querido llenarse el estómago con la comida que le daban a los cerdos, pero aún así nadie le daba nada. Por fin recapacitó y se dijo, ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen comida de sobra y yo aquí me muero de hambre? Tengo que volver a mi padre y decirle, papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco que me llames tu hijo. Trátame como si fuera uno de tus jornaleros. Así que emprendió el viaje y se fue a su padre. Todavía estaba lejos cuando su padre lo vio y se compadeció de él. Salió corriendo a su encuentro, lo abrazó y lo besó. El joven le dijo, papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco que me llames tu hijo. Pero el padre ordenó a sus siervos, pronto, traigan lo mejor ropa para vestirlo. Pónganle también un anillo en el dedo, sandalias en los pies. Traigan el ternero más gordo y mátenlo para celebrar un banquete, porque este hijo mío estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida. Se había perdido, pero ya lo hemos encontrado. Así que empezaron a hacer fiesta. Mientras tanto, el hijo mayor estaba en el campo. Al volver, cuando se acercó a la casa, oyó la música del baile. Entonces llamó a uno de los siervos y le preguntó, ¿qué pasaba? ¿Ha llegado tu hermano? Le respondió, y tu papá ha matado el ternero más gordo porque ha recobrado a su hijo sano y salvo. Indignado, el hermano mayor se negó a entrar, así que su padre salió a suplicarle que lo hiciera. Pero él le contestó, fíjate cuántos años te he servido sin desobedecer jamás a tus órdenes. Ni un cabrito me has dado para celebrar una fiesta con mis amigos. Pero ahora llega ese hijo tuyo que ha despilfarrado toda tu fortuna con prostitutas y tú mandas matar en su honor, el ternero más gordo. Hijo mío, le dijo su padre, tú siempre estás conmigo y todo lo que tengo es tuyo, pero teníamos que hacer fiesta y alegrarnos, porque este hermano tuyo estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida. Se había perdido, pero ya lo hemos encontrado. ¿Hasta ahí? Está bien, hasta ahí. La actitud del segundo hijo, que vendría siendo el primogénito. ¿Qué perciben de su actitud? Enfoquémonos a la actitud del segundo hijo, bajo el contexto de lo que hizo el primero, ¿verdad? Pero la actitud del segundo hijo, ¿cómo la percibimos? Es un hijo, ¿no? Que asumió reglas, Yo creo que... que, perdón, Viene, adelante, por favor. yo creo que actúa con envidia, envidia porque siente que no,
no recibe el mismo trato tan gustoso y generoso que manifiesta su padre por la alegría de haber recuperado a su hijo, pero son desde perspectivas diferentes. Los padres perdonan todo, o casi todo, por lo menos desde mi perspectiva de madre, pues así. Ujú. Sí, así es. Tal vez vemos a un segundo hijo resentido, ¿no? Frustrado, enojado, eh, envidia, decía Irela, y la envidia pues te lleva a otras cosas, ¿no? Rencor, pero la lectura es que él hizo lo correcto. Él sí hizo lo correcto. Cuando al principio dice el padre que les entrega a los dos, o sea, realmente hay una igualdad de trato, ¿no? El hijo, inclusive para el contexto en el que se da esta parábola, el primogénito recibía mayor herencia que el pequeño, y él decide estar con su padre, pero él podía ser dueño y libre. Inclusive hay una parte de la parábola en donde dice, él está en el campo, o sea, pareciera que él está metido en las jornadas de trabajo como si fuera un esclavo más, un siervo más, cuando él tenía la libertad de ser amo, pero él decidía, su mentalidad, ¿cuál era? De siervo. Su mentalidad era de esclavo. Este, reclama un cabrito como si no tuviera esa libertad de poderse servir, no uno, los que quisiera, ¿no? Y más cuando ya había recibido su herencia. Entonces analizamos el personaje y hay como ciertas contradicciones entre lo que él deja ver con esta frustración, envidia, cuando tal vez ni le quedaba por esta libertad que podía gozar. Sin embargo, era más su concepción de esclavitud comparado con el hijo que se va y que regresa eh, con una actitud, antes que todo, pidiendo perdón, ¿no? Y que no es, reconociendo que no es digno. Entonces es interesante la actitud. Basémonos en la actitud, partamos de la actitud. Ahora vámonos a nuestro contexto como siervos de Dios, ¿no? Como parte de una iglesia. ¿Cuántas veces hemos creado sistemas religiosos en donde creemos que porque hay que hacer o damos por hecho que porque dice o porque creemos la interpretación que le damos a la Biblia, a los mandamientos, a las reglas, nos volvemos, decía el hermano Sergio, legalistas, ¿no? En donde es así, pero todavía es más delicado porque además de hacer las cosas porque dice que es así, caemos en estos juegos de yo he hecho más, yo hago más y yo hago lo correcto, Aparte, porque así, mande Heidi. no, aparte, y yo hago lo correcto, ¿verdad? Y ya desde ahí, cuando decimos yo sí hago lo correcto, es como decir, pues ustedes no. ¿Ah? O sea, ya estamos hablando desde la perspectiva del yo, de la perspectiva del yo por encima de otros, porque yo sí hago lo correcto. Desde ahí ya estás diciendo, hay alguien que aquí no lo hace. O sea, ya estamos indirectamente juzgando a alguien. ¿A quién? A lo mejor ya sería mucho señalar a alguien, pero indirectamente sí le estás diciendo, yo hago más, yo ya subí, yo ya bajé, yo di, el yo, ¿no? Que decimos, el yo. Y desafortunadamente para ojos de Dios, ese sistema de religioso, a través de ser legalista, nos lleva a una esclavitud. Y que yo lo contextualizo a esta monotonía, a esta actitud mecánica, ¿no? En donde ya perdemos, pues sí, ese primer amor, ¿no? Ese amor que lo describimos como entusiasta
y como nuestro todo, ¿no? Entonces perdemos la libertad. Ante este sistema religioso se pierde esa libertad. Libertad, decía Maggie, entendiéndose de que es una libertad de que podemos amar a Dios bajo su palabra, pero no con este enfoque de esclavitud donde me sienta atada, rehén y con miedo, ¿no? Ay, no sé, bueno, quienes venimos de la Iglesia Católica siempre vivimos con miedo. O sea, yo me acuerdo desde los 6, 7 años que era mi miedo llegar al infierno. Y como nos decía en casa, ¿no? Y pórtese bien porque si no se va a ir al infierno. Ay, Dios, o sea, ya desde ahí ya era vivir con miedo. Y no haga esto porque si no te vas a ir al infierno. Y no digas, y para todo era el infierno. O sea, era un miedo. Cuando llego a la iglesia cristiana, yo creo que ustedes comparten lo mismo, pues no es ese temor igual a miedo, sino es un temor igual a respeto, ¿no? Que es muy diferente, ¿no? Pero ese miedo, eh, creemos o se deduce de este análisis, de esta reflexión que hacía el hermano Sergio, es que muchas veces actuamos de forma legalista porque nos mueve más el temor bajo este concepto del infierno y de no hacer las cosas como Dios dejó escrito, pero bajo esta lectura de lo tengo que hacer porque lo tengo que hacer. Y no bajo la otra lectura de sentirnos libres, llenas de amor, en donde es opcional en el entendido. Digo, es una palabra que pensé en decirla, pero me atrevo a decirlo porque el amor eh, no es una obligación amar a alguien, no te puedes sentir obligada. Creo que cuando ya te sientes obligada a amar a alguien, ya no es válido, ya no vale. O sea, el amor es porque fluye, porque te nace y porque tienes la libertad de decidir a quién amar. Y Dios nos regala esa libertad de que nosotras decidamos amarlo, porque entonces va a ser un amor fiel, fidedigno, valioso, puro, me atrevería a decir puro, ¿no? Y no porque tengo miedo de que me mande al infierno. O no porque tengo miedo que alguien me juzgue porque no estoy haciendo, porque dejo de ir los domingos y porque, digo, tenemos que ir los domingos, sí, porque está escrito que tenemos que congregarnos. Y yo lo experimentaba este domingo, ¿no? La alegría de ver a las hermanas, sentarme a platicar 2 minutos con ellas, el saber cómo están, que si ya se enfermó, que si la hermana, y te confían y te dicen, y, ay, y no sé qué, ¿y qué vamos a hacer, hermana? O sea, esa relación genuina, espiritual, que solamente quienes estamos en somos parte de este cuerpo, pues podemos sentir como ese amor, ¿no? Que distingue, que es muy diferente a lo que muchas veces encontramos en el mundo allá afuera, ¿no? Eso nada más lo podemos vivir ahí, entre nuestros hermanos, ¿no? Y yo creo que esa pureza, el ser genuinos, el que nuestro amor sea genuino, pues le da ese valor agregado ante ojos de Dios, ¿no? Y no porque, pues a lo mejor como mi niña de 12 años, ¿no? Que estamos en la disciplina. Es que me desvelé. Yo te dije que no te desvelaras, así que vámonos a la iglesia. Bueno, y ya me pone la carita, ¿no? A lo mejor. El tema es que es crearles, ¿no? Ese amor a ir al servicio por el hecho de lo tanto que representa. Más no porque me lleva mi mamá, ¿no? Y ahí vamos, ¿no? Porque me lleva mi mamá. No, pues es una actitud tal vez de un niño que tenemos que trabajar en un niño, pero ya en un adulto, pues creeríamos que no tendría que ser así. Aunque muchos tal vez vayamos de esa forma, muy a mi pesar, sí tengo que ir, porque tengo que ir, pero si por mí fuera, yo me quedaba mejor a dormirme. O a lo mejor me quedo en mi casa y pues me lo pongo ahí en mi camita, ¿no? No tengo enfermedad, bien podría ir, pero pues es más cómodo estar en mi camita escuchando al hermano Robert. Eh, Tal vez es ahí donde ya no hay esa motivación, ¿no?
o ese enganche de ir a ver a los hermanos, se pierde, se va perdiendo. Entonces, es parte de esa libertad que el alma necesita justo para buscar la santidad. Reitero, no por temor al infierno o por estas cosas que en algún momento nos enseñaron, y que más bien el temor nos puede llevar a fallar, ¿no? Y que en vez de estar quedando pues bien con quien tenemos que quedar, que es con este amor genuino y puro que podamos ofrecer, pues más bien caeríamos en algo hasta falso, ¿no? Podría ser hasta falso, de apariencia superficial, me atrevería a decir, ¿no? Donde para ojos de muchos, pues sí, mire, ella sube, baja, lleva, trae, pero en el fondo pues no me siento llena ni satisfecha al hacerlo, porque pues lo hago más por obligación que por amor. ¿Qué piensan hasta aquí, hermanas? Digo, e ir vinculando con el segundo hijo, que es el primogénito, ¿no? El que él hacía, la homologación es esa, sí, la homologación es que esta actitud es la que pareciera que el primer hijo, que es el que se queda con el padre, pues tenía esa actitud de quedar bien con el papá, aparentemente dar mucho de él, cuando probablemente no era a ese grado necesario, y en donde lo confirmamos con su respuesta al llegar el hermano, ¿no? Una persona resentida, todo lo que ya dijimos, por el hecho de que inclusive se enoja, ¿no? De por qué celebran, por qué le celebran al que eh, hizo mal uso de la herencia y todo esto que hizo. O sea, ¿no? Hasta juzga y se compara, juzga y señala, ¿no? Pero toda esa actitud nos deja ver lo que pudiéramos tal vez, la actitud que pudiéramos tener cuando pensamos que estamos, cuando creemos que estamos haciendo las cosas bien, pero probablemente no estemos del todo bien con Dios, ¿no? No de forma genuina, basada en el amor. Heidi, ¿querías decir algo? Sí, básicamente, tú me hiciste notar algo que creo que nunca había notado, y es que el papá repartió la herencia en vida para ambos. O sea, no es que le diera al hijo, al segundo hijo, y al primero no. O sea, en realidad, el hijo primero también recibió su parte de la herencia, y como bien señalas, él decidió quedarse. ¿Por qué le dolió que el hermano se gastara lo suyo? A él no le restaba ni un poquito de lo que le restaba de herencia. No se gastó dinero de él, se gastó el dinero del hijo segundo, ¿no? Lo que él había derrochado. Entonces, cuando regresa el hermano, pues no se ve que le haya preguntado, oye, ¿estás bien? ¿Te pasó algo? O sea, en ningún momento se ve que él haya ido a preocuparse por la situación del segundo, ¿sí? Bueno, voy a hablar del hijo A y del hijo B para no hacerme bolas. O sea, del hijo B, sino con qué derecho regresa. O sea, su actitud no solamente es desamorada, sino hasta arrogante, porque le va a reclamar al papá. ¿Por qué le vas a preparar a él una fiesta? O sea, eso es muy arrogante. A él no le quitaba nada. A él no le quitaba nada. O sea, a mí se me hace egoísta y arrogante de, oye, no, yo tan bueno que he sido, que nunca me has dado un becerro, pero él tenía, o sea, realmente si él hubiera querido participar con sus amigos, él tenía porque ya tenía su parte de herencia. Es como, ¿qué derecho tiene a que gastes más en él si ya le habías dado? Y a veces somos así, ¿no? Somos oye, yo todo bien lo hago y todo ¿por qué al otro? O sea, es como algo muy humano, ¿no? Como muy, digo, lamentablemente muy humano, que llega a ser esa parte oye, no, yo soy merecedor porque me he portado mejor, ¿no? O sea, ya te pusieron 10, ya tienes 10, ok,
¿qué te quita que al otro le pongan 10? O sea, es una parte como de no entenderlo, ¿no? O sea, yo hice más. Ujú. Yo he hecho más, yo he sacrificado más, no me fui, me quedé, ¿Por qué le pones hice la todo misma lo que me calificación, no? pedí, O sea, sí. ¿no? Este, y algo interesante, premiaste a alguien que no se lo merecía, ¿no? Entonces a veces también entramos en competencia. ¿Por qué nosotros, que estamos dedicados a la iglesia, que estamos haciendo, subiendo y bajando, y pues yo no veo que nadie me reconozca, Betty, ¿cuándo me das aunque sea un diplomita y, oye, acuérdate de mí? Sí, es que O, es o muy entre humano, las ¿no? Es hermanas, muy entre las humano hermanas. Ujú, recibir, ay, yo quiero recibir el aplauso de los, es muy humano, ¿no? pero como que nos Este, bajamos, o sea, sí, si el Señor nos reconoce, o sea, yo no necesito el aplauso de los demás. Ese debería ser exacto. nuestro pensar. Y créanme que esta parte es bien delicada, Heidi, porque yo lo estaba analizando y sí es cierto, muchas veces cuando alguno de nuestros hermanos, miembros de donde nos congreguemos o donde estemos, em, peca, ¿no? Comete algún error, pues indirectamente, o sea, ¿no? Ahí es una prueba para todos porque lo digas o lo pienses, este, pues cómo, ¿no? O sea, no le hicieron nada, no le hicieron nada. ¿Por qué no lo crucificaron? ¿Por qué no lo... Y empieza tu cabeza a volar. ¿Por qué no le hicieron nada? A ver, esos líderes, ¿por qué no hicieron nada? ¿Por qué no hicieron? Y te exigimos, ¿no? Exigimos, pero hay algo que motiva eso, que es parte del hijo, ¿no? Este hijo que se queda con el padre. ¿Por qué motiva que nos podamos sentir con la calidad moral, más no espiritual, moral, para exigir que se le haga algo a aquel que falló? Y perdemos de vista lo espiritual, ¿eh? Porque creemos que nosotros hemos sido buenas personas, nos hemos conducido, hemos hecho, hemos subido, hemos bajado, hemos dado. Nunca he pedido a lo mejor reconocimiento, a lo mejor nunca, pero el hecho de que esa persona me haya hecho algo a mí o haya hecho una falta ante la iglesia, mi comportamiento me da el derecho de poder exigir que se haga algo contra esa persona y que yo emita juicio, ¿no? Son actitudes que existen en las iglesias, que existen en donde nos reunimos, porque al final sí estamos observándonos. Y si llega a ti la falta del prójimo, pues de ahí te agarras para decir, bueno, yo tengo la calidad moral porque me he sabido conducir para exigirle a mi líder que haga algo. Exigirle, pedirle. Y todavía me agarro hasta la de las escrituras, ¿eh? Porque aquí dice, o sea, no, 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 es algo bien delicado. Y es un poco la actitud de este segundo hijo, ¿no? El que se queda. Yo tengo motivos para reclamarte a ti, padre. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Si yo. Y ahí es donde ya perdimos. Creo que Maggie iba a decir algo. O no sé si gusta alguien más intervenir. Adelante, por favor. Acuérdense que es una charla y estamos analizando una parábola muy interesante que de verdad nos ha desconcertado porque es una lectura atípica, ¿no? Al nivel donde el hermano Sergio nos ha llevado de reflexión. Adelante, Maggie, por favor. Sí, bueno, mira, entrando en, como dirías tú, en discordia con respecto a lo que están diciendo. Obviamente sí, la actitud de ambas personas, bueno, de las tres, porque son tres personajes los que están involucrados ahí, tiene una razón de ser. Y yo creo que por cada lado de la razón de ser del uno puede ser válido todo lo que está pasando, pero al final de cuentas nos deja ver ahí, nos regresa a lo que es la misericordia de Dios y lo que Dios tiene para nosotros, ¿no? ¿Qué hizo el hijo mayor? Pues decidió irse y hacer de su vida un despilfarro cuando en sus Fue el principios, menor, Maggie. Maggie perdón, fue el el menor, menor. perdón, El perdón, menor cuando de el menor hizo eso,
hizo un desperdicio de su vida cuando en su casa había principios, había una moral establecida y lo que tú quieras, ¿no? Y él derrochó absolutamente todo. Pero ahí regresamos a lo que habla la palabra, ¿no? Dios es tan misericordioso que nos da la libertad de hacer lo que queramos, incluso actuar con libertinaje, pero estar ahí para nosotros y decir, ok, tu actitud me deja ver que estás arrepentido y que lo que yo te enseñé en algún momento va a tener pues resultado, ¿no? Lo que dice en la palabra, bueno, a mí me llega a la mente pues porque yo crié 3 hijos, ¿no? Y con los 3, pues como hijos, todos piensan diferente. Llega un momento en el que no deciden, o sea, hay un momento en que tú los llevas a la congregación y los llevas de la mano y qué felicidad que hacen lo que tú quieres. Pero llega un momento en que toman sus propias decisiones y entonces te das cuenta que lo único que te queda a ti como padre es confiar en Dios, en que lo que tú enseñaste va a tener fruto en algún momento, porque la palabra lo dice, ¿no? Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará. No dice que nunca lo va a hacer, dice que aun cuando fuere viejo no se apartará. Entonces a mí me llega ese mensaje muy, muy propio a mi vida personal, porque digo, de verdad, somos tan legalistas en decir, ¿y por qué tú? ¿Y por qué esto? O haz esto, lo tienes que hacer de esta manera, pero en realidad Dios es un Dios de orden. Y ahí nos deja nuevamente ver que a pesar de nuestras circunstancias, en la situación de libertinaje o en la situación de reprimido, Dios está ahí con esa gran misericordia para todo lo que se presente. Así Amén. es. Bien, así es, Maggie. Muy bien. El Padre, ¿cómo vemos al Padre? Pues representando a Dios, ¿no? Esa misericordia que dice Maggie, esa reconciliación con amor, mucho amor dando el Padre hacia los 2 hijos, ¿eh? Hacia los 2 hijos. El amor se demuestra con hechos humanos y con hechos divinos. O sea, el Padre está con todo, demostrando su amor en lo material y en lo humano. Me refiero a cómo recibe al hijo, a ver, en la fiesta, preparativos, báñenlo, arréglenlo, pónganle el anillo, o sea, demostrando, ¿no? Y, y más cuando el hijo dice, este, cuando dice que ha pecado contra el cielo y contra su propio padre, ¿no? Entonces, una actitud muy interesante, ¿no? Después de todo lo que hizo, claro, pero el padre, su amor desmedido, demostrando esa misericordia, como bien comentamos. El padre está feliz y lleno de amor, aunque el hijo deseaba el castigo, ¿no? Deja ver el castigo, ¿no? Por la actitud que ya comentamos. Pero aún así, el padre todavía muestra mayor amor ante ese hijo que le reclama o que le demuestra este enojo o esta ira. Lo importante es que aunque podamos pensar que debemos ganar todo, que debemos que nos merecemos o que por querer pensar que de acuerdo a lo que este sistema de legalidad religioso que interpretamos mal y aplicamos mal en la iglesia, a pesar de ello, como dice Maggie, Dios está ahí esperándonos. Y sabe que podemos equivocarnos con esta actitud en cualquier momento y aún así Dios está con sus brazos abiertos. Lo importante es que el Padre deja ver su amor y ese amor pues no está en duda ni se cuestiona. Lo interesante es ver más bien que nosotros somos pues frágiles, ¿no? Frágiles a pesar de que podemos pasar 24 horas en la iglesia, ¿eh? 24 horas. Aún así somos frágiles. Y más frágiles porque desafortunadamente no porque estemos 24 horas en una iglesia quiere decir que estamos en el camino de Dios. Eso todavía es más lamentable. Y hay algo interesante que solamente mostrándole el amor a nuestro prójimo,
es como verdaderamente podríamos vivir el cielo aquí en la tierra. Y si no es a través del prójimo, o sea, es que yo me amo a mí misma y me amo mucho. O sea, yo 1000, Mireya se ama 1000 y me cuido mucho. La dieta, mira el cuerpo cómo me lo cuido, el cabello, todo, porque el amor empieza por uno mismo, ¿no? Sí está padre, pero es que eso no es suficiente. O sea, si en verdad te amas, ese amor tiene un fin y tiene que ser hacia nuestro prójimo. Y si verdaderamente existe ese amor, es porque Dios mora en ti, porque su espíritu, el espíritu de Dios vive en ti, mora en ti, y es el que en verdad te está dictando cómo conducirte dentro y fuera para ser congruentes, accionando, y qué mejor con el prójimo, con tus amigos, con tus hermanos, y eso para algunos o para muchos es vivir el cielo. A ese grado está interpretado y así nos lo compartió el hermano Sergio, ¿no? ¿Qué experiencia, ahora sí que qué experiencia religiosa, ¿no? ¿Qué experiencia tan espiritual, más que religiosa, espiritual, para decir que ese tipo de relación te puede llevar al cielo mismo? O sea, imagínense, hasta difícil de entender, ¿no? Por momentos, porque tú dices, a ver, espérame, yo consigo el cielo en otro lugar, en la morada que me están preparando. No, espérame, es que si en verdad vives en amor aquí, si en verdad vives en amor aquí, pues desde aquí puedes experimentar ese mismo cielo. Pensando que en esa morada lo que te espera es vivir en amor. La pregunta es, ¿por qué no practicarlo desde este momento cuando está escrito que es tu primera tarea? Y lo más importante, que ese amor solamente va a ser genuino y puro siempre y cuando tú estés enamorada de Dios y que ese amor, ese fuego se mantenga prendido. Porque no es válido decir, no, yo amo mucho a mis hijos, a mi esposo, ¿no? Yo a mi esposo lo amo. Sí, pero el tema es que ese amor como tal debe de ser también hacia Dios mismo, ¿no? O sea, no es válido nada más hacia tu familia, porque es tu familia, porque tuviste a tus hijos, ¿no? Es hacia Dios. O sea, la lectura es al revés. Si existe el amor hacia Dios, por deducción o lógica, el amor tendría que prevalecer hacia los tuyos, hacia los que te rodean y hacia donde estés. Pero partes de ese gran amor y ese amor es el amor verdadero y único y primer amor que debe de prevalecer como ese fuego ardiente siempre. ¿Qué piensan de esto, hermanitas? Para ir cerrando, por favor. A ver si se animan. Hay una frase muy bonita que me gustó. Dice, mis palabras y mis acciones son el vínculo más bello, son un signo del vínculo más bello de amor. Mis palabras y mis acciones. Mis palabras y mis acciones son un signo del vínculo más bello de amor. ¿Alguien que quiera A ver, comentar? repítelo otra vez porque está lindo. Mis palabras y mis Mis, acciones. autoría del hermano Sergio. Mis palabras y mis acciones son un signo del vínculo más bello, y yo le agregaría y perfecto, de amor. O sea, gran reto, gran reto. Y Y otra yo frase. le añadiría, Mireya, Adelante, por favor. leyendo esto verdaderamente,
¿Se puede actuar? La pregunta es, ¿se puede actuar en amor sin sentir amor? Ay, no, eso suena muy, No, muy yo creo que sí. Yo creo que sí. descambiante. El A amor ver, como emoción, yo creo. va de nuevo, va de nuevo. A ver, ¿se puede actuar en amor sin sentir amor? En amor. O sea, ¿puedo actuar amorosamente a pesar de que no me invada esa sensación amorosa? Ay, no, yo soy muy bueno, yo concibo el amor. Si es amor, es porque Ahora, no es. Si no, no el es. Señor dice que amemos al enemigo. Ojo con eso. Ay, Yo puedo actuar con un amor emocional por alguien que me ha hecho daño, o le he hecho daño a mi familia, o he hecho daño a alguno de mis hijos. O sea, puedo actuar de manera amorosa a pesar de no sentir amor. O sea, y híjole. yo creo que es algo personal, vaya, yo no quiero que Ay, aquí todo el no. mundo piense como yo. Es que, El amor es, sí, 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 perdón, sí, si sí, sí, estás sí, sí. pensando tú que el amor solamente es una emoción que siento, para mí no es. El amor no necesita ser sentido como romántico. Digo, el amor, no todo el amor es romántico, o sea, pero yo no necesito sentir amor para actuar con amor. ¿Me explico? Yo sé cómo debo actuar amorosamente a pesar de no sentir amor. Y yo creo que es un desafío Híjole, bien grande. El bien Señor grande. dice, ama a tus enemigos. A mí me explota la cabeza. Entonces, amar, el Señor no te puede obligar a sentir bonito por el enemigo. Lo que te dice es que actúes en amor. O sea, para mí me queda claro que el Ujú, sentimiento y la acción idealmente ujú. van a la par, pero no es así. No siempre. En mi caso, no siempre es así. ¿Sí? O sea, hemos pasado por un montón de circunstancias y que de pronto dices, híjole, perdón, tengo que actuar en amor, amorosamente, actuar como Dios dice que me debe actuar, o aunque mi corazón ande por otro lado. O sea, yo tengo que confiar que a pesar de que lo que yo siento no va de acuerdo a lo que Es debería que, sentir, es que ese es el, sí, hay sí, una sí, dualidad. pero Lo ese que es yo el tema, hago, Heidi. lo que yo hago Ujú. obedeciendo al Señor y lo que yo hago obedeciendo mi emoción. Porque si yo obedezco lo que No, siento, ya, olvídalo. a lo mejor no hago lo que Dios quiere que yo haga. ¿Me explico? Sí, ¿Me explico? totalmente. Y regresando a la parábola, si el hermano hubiera actuado amorosamente, independientemente de lo que sentía, yo estoy segura que hubiera actuado diferente. Yo estoy segura de que hubiera actuado diferente. Nuestra emoción alcanzará en algún momento esta parte de obedecer al Señor. O sea, yo tengo que poner en primer lugar mi obediencia al Señor. Mi emoción no siempre está conforme a lo que Dios dice. O sea, yo sería una mentirosa si dijera, Ujú, Heidi, no hablo delante de nuestra, yo sería ujú. una mentirosa si dijera, yo siempre actúo con amor, obedeciendo al Señor, porque siempre siento bonito con respecto a las personas. No es cierto, no es cierto. Yo a veces no siento bonito con respecto a determinada persona, pero sí me detengo porque digo, bueno, ¿qué es lo que me dice la palabra de Dios? ¿Cómo yo debo de actuar? ¿No? Procurando el bien del otro. ¿Sí? Sí, Porque es así como él dice. Ama a tu prójimo como a ti mismo, pero va más allá. Ama a tu enemigo. ¡Caramba! O sea, ¿en qué estaba sí, pensando el Señor cuando me está diciendo eso? ¿Me explicó? O sea, yo tengo que salirme de mí, de lo que considero central en cuanto a mí, lo que yo siento y lo que me mueve, y sí, decir, pensar, ¿qué es lo que Dios quiere que haga en este momento a pesar de mi emoción? sí, sí, Híjole, pero ese es el tema. Sí, la emoción por sí, pues es la emoción que tú como humano, como y persona, es real, la pero emoción es real, esa, no la finges.
no la Sí, sí, fijes. sí, sí, pero esa sabemos, y eso inclusive cuando leímos el libro de los hábitos de Jesús, decían enemigos de la fe, ¿no? Y uno de los enemigos de la fe son las emociones, porque si es por mis emociones, no, válgame Dios, ¿no? Este, pero aquí el tema es el amor que Dios es capaz de que en ti pueda prevalecer hacia el prójimo, porque al final es el amor de Dios, no es el amor Sí, de, no, sí, el sí, amor de Heidi, no, con esa persona no, ni a la esquina, no, exacto, exacto. espérame. Ajá. Estamos hablando del amor de Dios, por eso dijimos, a ver, es conexión de amor con Dios, Dios, o sea, esa conexión con Dios, que es un amor que Él existe, prevalece, lo sientes, o sea, lo respiras, ¿en la medida de qué? En la medida de que tú también lo estás alimentando, estás leyendo, estás conectada, el Espíritu Santo de Dios prevalece en ti, permanece en ti. Y en la medida de que eso prevalece en ti, y te lo digo porque lo he experimentado últimamente. Bueno, es tu experiencia. No, pero Y a eso eso está voy. padre. Sí. Coincido contigo, o sea, en el sentido de que gracias a ese amor, yo sí te puedo decir, gracias a ese amor que Dios me dicta, que Dios y que yo permito, porque al final es permitir que el Espíritu de Dios, al menos lo que te dicte, tú permitas que si esa persona que en el pasado hizo, deshizo contigo, con tu O en familia, el presente. y en el presente, porque lo tengo aquí abajito, ¿no? Es mi Ajá. vecino, ¿no? Porque es de tu día a día, está ahí. El hecho de que sea parte de tu vida y que tengas, fíjate, el contexto, la situación, a ojos, todo está para que ese amor tú lo demuestres y seas el medio, Ah, pero es ese amor. diferente. Espérame, Pero es espérame, pero diferente. espérame. Puedes No, demostrar no, amor, espérame. puedes demostrar amor porque Sí, estás actuando en amor, sí, 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 aunque pero no ahí lo te sientas. va. O sea, ok, No, te pero no, escucho. déjame Ajá. terminar. Pero yo creo, al menos es la lectura que yo doy, yo creo que sería de mi parte, voy a usar una palabra, al menos en mi lectura, yo creo que sería de mi parte eh, fingido, No, ni fingido, hipócrita. fingido, el que al momento de que yo pueda ayudar a esa persona, porque es una forma de mostrar amor, ayudar a Sí. esa persona a, o hacer algo por esa persona de forma amorosa, no salga con esa genuinidad que decíamos, ¿no? El que sea genuino, que sea verdadero. Mira, O sea, porque si no, entonces, si prevalece, ¿no? Bueno, yo lo interpreto así, si prevalece lo que me hizo, lo que no me hizo, lo que me hizo ayer, lo que me hizo en la mañana, lo que me hizo a todas horas, no, pues ¿sabes qué? no, a Pero, esto me voy, a pero hay esto voy. circunstancias, hay condiciones y circunstancias. Mira, yo parto de que Dios tiene el absoluto control. Y hay muchas ocasiones en las que tienes un papel, tienes que fungir un papel que a lo mejor para ojos carnales no es el que Mireya tenga que estar ahí porque es opcional y porque yo podría decir bye y que lo haga otro. Pero el hecho de que Dios me ponga ahí con esta persona y que yo pueda ser el medio para hacer algo por esta persona, creo que a partir de ahí sí es mi compromiso hacia con Dios ser el medio para mostrar ese Mira, es amor, que creo que no estamos hablando de lo mismo. ¿no? Yo y quiero ser muy clara, me quiero explicar. Yo Sí, puedo actuar amorosamente, puedo demostrar amor porque el amor que yo recibo del Señor, sí, voy a compartirlo. Pero eso es diferente a yo hacerlo con la emoción interna.
ay, mira esta persona que ha hecho taca, taca, taca y que nos ha taca, taca. Puedo actuar en amor, puedo actuar, pero de ahí a que de mí nazca el amor, es que el Señor no nos puede No. obligar, o sea, no hay ningún lugar, seríamos robots. Te voy a obligar a sentir bonito para que actúes en amor, ¿me explico? O sea, eso no sucede. Yo al Señor, cuando esto me sucede, le digo, Señor, no siento amor por determinada persona, dame paz, que sea lo que yo siento. Ujú. Paz para poder actuar en amor. Mis actos, mis acciones, mi manera de demostrar es el amor, ¿sí? Mis acciones pueden ser amorosas, pero no significa que en mi corazón haya ese sentimiento maravilloso de exultante de bienestar. No, Señor, yo pido ¿Qué paz, hay? ¿Qué yo hay? pido paz, Si no hay eso, ¿qué hay? Y pasamos paz. con Pero Sarita es que para. mira, si no hay ese sentimiento, es que yo sí quiero dejar, en mi caso, Heidi Salinas, para mí es muy claro, Mm, actuar y obedecer al Señor en amor, ¿sí? Es independiente de lo que yo siento, porque mis emociones son cambiantes. sí, A veces me siento fatal y a veces me siento muy bien. A veces verdaderamente a la otra persona, ay, pobre, esta persona ha sufrido mucho, por eso ha actuado así y así y así, pero de repente sucede algo y no siento amor, no siento esa compasión, no siento esa misericordia y muy conscientemente actúo como el Señor quiere que yo actúe por ujú, amor a Dios y por obediencia a Él, que es diferente. sí, Puedo mostrar a otra persona el amor y la misericordia de Dios, porque yo amo a Dios, pero a lo mejor a la otra persona no. Lo que yo quiero es paz para mí. perfecto. Paz, Y pasa entendiéndose, sabiendo que he Buenas actuado tardes. conforme a lo que el Señor me dice. Hay por y, ahí una mano levantada. sí, y digo, Bueno, y pero pasa entendiéndose. Mireya, buenas tardes. ¿Puedo hablar? Soy Va, Marta. va primero Sarita, mi querida Ah, bueno, Martita, ok. y después tú, Martita. Y pasa entendiéndose, para que quede claro para nuestras invitadas, pasa entendiéndose de que no necesariamente por lo que explica Heidi quiera decir que eh, entonces doy cabida al rencor, a otro No, tipo no, no, de no. Esa paz que sobrepasa paz todo que sobrepasa entendimiento. cualquier Ese entendimiento, es el punto. Y qué ¿no? bueno que lo señalas. Es la paz que sobrepasa todo entendimiento. Porque si yo albergo en mi corazón rencor y Ya amargura, no. no estoy honrando a No, Dios. así es, así es. Sarita, por favor, tienes tu manita levantada. Sarita, Sara Vázquez. ¿Sí me escuchas? Sí, un gusto, ¿Sí? Sarita, que nos acompaña. Sí, adelante, Ay, por favor. por un ratito, porque estoy en el oncológico. Sí, sí, Mira, sí. es que son muchas circunstancias. Por ejemplo, Heidi habla de sus emociones, de las emociones que siente Heidi como persona, pero el amor de Dios es otro. Acuérdate que hay una parte de la Biblia que dice, haces esto sin el amor de Dios, no. Haces lo otro sin el amor de Dios, no. Y ¿No? es la parte donde tú estás en relación y actuando por ese amor del Señor, que es muy distinto al amor que sentimos muchas veces nosotros a través de las emociones. Así Es la es. parte que dices, hay que volver al amor de Dios, hay que volver al amor de Dios, y no la parte de las emociones que nosotros comúnmente sentimos. Y que Así es. nosotros decimos, no, voy a hacer muchas obras, o puedo decir, acuérdate que se ha hablado mucho de eso, ¿no? Fulano hace esto, es caritativo, da siempre a las personas, ayuda, sube y baja en la iglesia y hace eso. Pero si no hay amor verdadero, el amor de Dios, No acuérdate, cuenta. es la fe, las Ujú. características que tiene el amor de Dios, que muchas veces no es el amor de las emociones que sentimos nosotros, es muy distinto ese tipo de amor. Y es el amor en donde a veces no empatamos, el amor que Así es. nosotros sentimos como personas del mundo y no como personas de Dios. Entonces dice, hay Espirituales. que ver Ujú. qué es lo que genera esas cosas que tú haces verdaderamente. Es la emoción, es el decir, no, es que fulano, ya ves que siempre da, ya ves que siempre está en la iglesia, ya ves que siempre sube, baja y esto y lo otro. Se nota, se está. Y por ejemplo, estábamos leyendo una cuestión. Tú creas una identidad basada en qué? En el amor de Dios, en Dios, o una identidad en el mundo, que es muy distinta a esa identidad, y esa identidad está cimentada en las emociones del ser humano. Entonces podrás hacer muchas cosas,
pero habrá que ver si está filtrada en el amor de Dios. Así es. Muy Y esa claro, es la Sarita. parte que nos Ujú. cuesta a todos realmente trabajar. Es muy, Tra- muy difícil. Trabajar y además es parte del fruto de los frutos del Espíritu, del fruto del Espíritu Santo, ¿no? Exactamente. Tú te Tener, dejas, dices, el Señor dejó toda la mesa, como dicen, puesta. El Señor dijo, difícilmente vas a poder trabajar por ti solo. Entonces te voy a mandar a alguien que te va a salvar. Y el Señor murió para salvarnos. Y así es, después nos dejó mucha enseñanza para seguir trabajando, pero para que tú trabajes obedeciendo, para que tú comprendas, para que tú entiendas, para que entre en ti y tú actúes conforme a ese amor que dice, te dejé de ayudador al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo te dice cómo son las características del amor de Dios en realidad. Y ujú, ahora yo las entiendo, yo las comprendo, yo las trabajo en mí. Y así mis es. actos son conforme a eso, no conforme a mis emociones, no conforme a lo que estoy parada con un pie en el mundo. No, Así es, que hay que tener un autocontrol al final, ¿no? exactamente, exactamente. Y entonces por eso dice, vuelve a tu primer amor, que es el amor de Dios, es el amor puro, no es el amor de las puras emociones. Y somos frágiles. Si no, pues el Señor te hubiera dicho, tú eres suficiente, tú puedes solo, síguele. No, por supuesto que Para no fue así. nada. Por eso nos dejó Muchas muchas gracias, Sarita. herramientas, demostrando que solos no lo podemos hacer. Así es, por eso la importancia del Espíritu Santo, ¿no? El Espíritu de Dios que prevalezca y que Trabajar, sea Él el de que nos controle y trabajar nos con él. domine. Muy Ujú. bien, Sí, sí, sí. Le le digo, esa es damos mi la opinión. palabra. Gracias, Sarita. Estamos ya con el tiempo. Le damos la palabra a Martita, por favor. Gracias, Sarita. Buenas tardes a todas. Acordémonos de 1 Corintios 13. Ahí nos detalla exactamente qué es el amor. El amor para mí, Marta, no es una emoción, es una Ujú. convicción, es una decisión. Si yo decido amar, Dios decidió amar. Acuérdense, el Padre decidió amar. Y acordémonos que dice Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo. Entonces, el amor, aparte de ser un mandamiento, es una decisión. Si tú decides amar, ama sin peros. Y si no, pues no ames. En 1 Corintios 13 nos define todo, que el amor es una decisión. Si tú decides amar, ama con todo. Y si no, pues no ames a medias. Esa es mi opinión. Gracias. Sí, esa es la gran distinción, cuando es el amor de Dios y no tu emoción. Y cuando es el amor de Dios, que es lo que intentamos describir con esta charla, pues sí tiene que ser esa llama ardiente, ¿no? Porque justamente es la que se pierde, la que se apaga. Entonces, y más cuando es de dar al prójimo muestra de ese Sí, amor. porque si nos dejamos llevar por las emociones, tala, pues nadie tendría un amor genuino, la verdad. Todos Mira, tendríamos un pero, no, pero, pero. no Pero tenemos entonces, amor genuino y pasa un efecto contrario. La sí, tendencia es a rechazar. pasan efectos Esa- colaterales que empezamos a poner peros y esto y el otro. Y acuérdate, bueno, yo, Marta, me acuerdo de donde Dios me rescató, de mi antigua manera de vivir y todo, y le agradezco, porque Él no puso peros para llamarme a su camino. Y estoy muy agradecida porque el Señor me amó y me ama tal cual soy. El Señor no se fijó en mi pasado sucio, limpio, como haya sido, y aún así, pues nosotros dice que si no perdonamos, Dios no nos va a perdonar. También sé que perdonar no es convivir, pero perdonar para que te sientas bien tú, no el otro. Entonces ahí entra el amor, entra el gran perdón. Gracias. así es, siempre el perdón. Jessy nos comparte en el chat, es muy válido lo que dice Heidi, reconocerlo es un gran paso, ser humildes, humillarnos al Señor y dejarlo en sus manos. La oración y mantenernos estudiando su palabra nos ayudará. Amén, siempre va a ser así. Gracias, Jessy, por tu comentario. Y si les parece, cerramos con lo siguiente. En el amor no hay temor. Amor y perdón al pecador y rechazo a los formalismos, a la legalidad en este sentido como lo aprendimos hoy, donde eso es más fácil que nos aparten de la verdadera fe y de la misericordia de Dios. Entonces, lo que tiene que prevalecer
como decía Martita hace un momento, es ese gran, gran, gran amor, esa paz que sobrepasa todo entendimiento que decía Heidi, y que muchas veces ese mismo amor que es el amor de Dios, tampoco no lo sabemos describir, ni lo sabemos tan fácilmente transmitir muchas veces, pero sabemos que debe de morar en nosotros, en nuestros corazones. Debemos de permitir que more, pero siempre, siempre, siempre y únicamente va a ser a través del Espíritu Santo de Dios. Si no permitimos que el Espíritu Santo de Dios realmente sea nuestro consolador, nuestro guía, pues bueno, siempre lo hemos comentado, va a estar en mute, va a estar ahí apagado. Y a lo mejor corremos este riesgo que dice Heidi, que es muy válido, ¿no? Que las emociones sean las que a lo mejor nos dictan otra cosa y que probablemente en este equilibrio, como bien comentaba Heidi, en donde tú dices, a ver, pero ¿qué es lo que quiere Dios? Reconocer lo que quiere Dios, no lo que quiere Heidi, porque si fuera por Mirella, no, ¿qué quiere Dios? Y en esa obediencia ya damos apertura total a que el amor de Dios pueda. Adelante, Heidi. Y es que, como bien dices, el fruto del espíritu, yo lo veo como con gajos, ¿no? Uno es amor y otro es dominio propio. Ujú, Entonces, cuando el amor carnal de pronto no brota, tengo que hacer uso del dominio propio. totalmente. Tengo que hacer uso del dominio propio para actuar en amor. ¿Me explicó? Probablemente más adelante sienta o no sienta amor, probablemente no, pero de lo que tengo que echar mano de primera, ahora sí, de primera mano, es el dominio propio que me Sí. mueve, ¿no? Y mi dominio propio tiene que dominar la emoción que de pronto brota en mí. Controlar, sí, dominio Pues propio, eso es el control. dominio propio, ¿sí? Sí, O sea, totalmente, que yo dominio propio. verdaderamente controle ese impulso que de pronto brota de mi carnalidad, ¿no? Sí. Muy bien, pues cerramos la charla del día de hoy. Muchas gracias por su tiempo. Carla quiere hablar, creo. Carlita, cierto, perdón, Heidi, sí, cierto. Carlita, por favor, cerramos contigo. Hola, sí, espero ser breve. Saludos a todas. Yo creo que todo lo que han dicho es real, todas, porque creo que es un proceso humano cuando llegamos a los pies de Cristo. Y creo que es un proceso que diario tenemos. Porque si la vecina se me cerró en el carro, que porque si esto, que empieza por tu coraje, y después que nos dice Dios, ora por tus enemigos, oras por ellos, actúas como decía Heidi, actúas con amor, pero todavía no la amas. Con el paso del tiempo, Dios te hace amar a esa persona. Como decía Jessie, en oración, leyendo la palabra, estar en constante comunión con Él. Creo que todo lo que mencionaron es real. O sea, todo va aunado y siento que son solo etapas de un proceso al cual la meta es lo que tú nos acabas de dar de clase, ¿no? O sea, llegar al amor que Dios nos pide, que veamos a las personas. Yo creo que todo va así como, todo lo que dijeron solo fueron etapas para poder amar a nuestro prójimo, como tú lo mencionaste en tu clase y como fue el objetivo. Gracias, Gracias, Carlita, porque al final, ¿quién mora en nosotros? ¿Quién mora en nosotros? El Dios, Espíritu Santo. Dios, Dios, ¿no? Jessie tiene levantada su mano. No se quieren ir, hermanas y amigas, no se quieren ir. Viene Es que el tema Jessie. está fuerte el tema. Yo estoy, pues totalmente de acuerdo porque es una parte muy humana. Y yo me acuerdo, yo creo que a muchas, si no es que a todas nos ha pasado, sé que hablo por mí, pero también sé que a muchas nos ha pasado. Tuve esa lucha de cómo perdonar a tu prójimo cuando te has sentido herida o sientes que no puedes amar a ese prójimo. Y yo tuve ese momento de mi vida de decir, Dios, pero es que ser honesta, de hecho me acerqué a un mentor y me ayudó mucho. Es que no puedo, a veces sí no puedo sentir amor por las personas, ¿no? O por esa persona y me cuesta trabajo y me da coraje y tal vez me enfoco en lo malo y tuve esa lucha,
pero me gusta este versículo de Santiago 4:7 que dice, por eso obedezcan a Dios, pónganle resistencia al diablo y él huirá de ustedes. Acérquense a Dios y él se acercará a ustedes. Pecadores, limpien las manos. Ustedes inconstantes, purifiquen su corazón. Llénense de angustia y lloren y lamentense, que su risa se convierta en llanto y su alegría en tristeza. Humíllense delante del Señor y Él los pondrá en alto. Y está bien caer en eso, está bien llorar, lamentarnos porque me está doliendo, pero reconozco que tengo que amar y yo creo que eso es lo que te pone a los pies del Señor, el reconocer que soy ser humano y me está doliendo lo que me hicieron o lo que me dijeron y entonces me rindo a Dios, pero si yo me hago orgullosa y yo me aguanto, no me va a hacer daño, no pasa nada y lo tengo ahí y le doy la media vuelta y digo, bueno, tengo que amar al prójimo, ok, no le hablo, lo saludo, pero no estoy sacando de mi corazón realmente ese sentimiento y reconociendo que soy pecadora y que estoy teniendo enojo con mi hermano, o no es mi hermano, pero estoy teniendo enojo y creo que esa es parte importante, como les decía, rendirse al Señor, humillarnos y saber que solo Él puede cambiar nuestro corazón y a través de la oración, no sé si les ha pasado y ya han orado por sus enemigos y a la momento que dices, te pido, Señor, bendice a esta persona, hasta como que no quiere salir de nuestra boca y nos cuesta trabajo, pero lo empiezas a decir y lo haces cada día y oras por esas personas y entiendes, Ujú. Dios, nosotros no vamos a poder, pero Dios sí puede transformar nuestro corazón y trabajar. Es eso, la transformación, y es un trabajo día a día, día a día, día a día, porque puedo asegurar que nadie de aquí podría decir que no tenemos a alguien que probablemente nos haya hecho daño y que pues necesitamos Y, trabajar y que lo amemos. y que no, que nos haya hecho daño y que al final es cuestión de trabajar, 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 ¿no? En la oración por la transformación de nosotras, ¿no? Que probablemente esa persona nunca deje de ser mala, ¿no? Pero nosotras sí tenemos ese gran reto de poder transformarnos. Y por ello la importancia de siempre trabajar para tener un corazón quebrantado y humillado ante Dios, ¿no? Y ese sí es labor de nosotras, y más si ya estamos instruidas en la palabra. Muy bien, pues ahora sí creo que ya se acabaron las intervenciones. Muchas gracias. Fue una charla muy, muy, muy dinámica, muy interesante, muy nutrida.